vamos a ver entonces en esta mañana, hermanos, lo que es la fiesta del Pentecostés o la fiesta del Shavuot, como se conoce también en hebreo. Y para eso vamos a irnos a Levíticos capítulo 23 y vamos a ver allá en el verso 15 al verso 16, son dos versos por allá, y también se conocen como la fiesta de los 50 días, de ahí viene la palabra Pentecostés de quincuagésimo. Si lo tienen por ahí, digan un amén conmigo. 23:15 dice, deberán contar 7 semanas completas a partir del primer día después del día de reposo, lo que vimos hace un momento. Es decir, a partir del día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida. Es decir, a partir del día de las primicias. Contarán 50 días hasta el día siguiente, al séptimo día de reposo. Entonces ofrecerán al Señor el grano nuevo. ¿Ok? Por eso también se le conoce como las fiestas de las semanas, porque tenían que contar a partir de primicias, ¿cuántas semanas dijimos? 7 semanas, más un día. Por eso se conoce también como la fiesta de las semanas. ¿Y qué hacía el pueblo en las fiestas de las semanas o del Shavuot? Traían los frutos. Esa palabra subráyela en sus notitas, ¿verdad? Porque vamos a hablar al final de los frutos. Traían los frutos de las cosechas. Y hoy todavía el pueblo judío trae los frutos el día del Shavuot. ¿Ok? También se conoce, como le decía, como las fiestas de las cosechas. También se conoce así. Y me gustó mucho el verso 22 de Levíticos 23, porque habla de un acto de amor que el Señor le enseña a su pueblo. Y dice, cuando cosechen el trigo de sus campos, no cieguen o no cosechen hasta el último rincón, ni recojan todas las espigas. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor. Miren qué bonita instrucción, ¿verdad? Dejar, no levantar toda la cosecha. El pueblo de Israel dejaba un tanto del terreno para que el pobre, el que no tenía recursos, de ahí llegara a cosechar los frutos. De tal manera que hubiera mucho amor ahí. Era una fiesta de unidad. Venían de todas partes, el pueblo venía de todas partes para poder disfrutar de esta fiesta del Pentecostés o la fiesta del Shavuot, de las cosechas, de las semanas, el día quincuagésimo, es decir, 50 días después de la Pascua. ¿Cuándo se tenía que celebrar? Después de 7 semanas de la fiesta, cuando ofrecieron la gavillita, ¿se acuerdan? De las primicias. Entonces, ahí se tenía que celebrar. ¿De qué se trataba la fiesta? Bueno, los judíos venían de todas las partes del mundo a celebrar las 7 semanas a la ciudad de Jerusalén. Por cierto, este 2025, esa fiesta cae el domingo 8 de junio. Por si usted quiere ir a Jerusalén a celebrar la fiesta del Shavuot, tenemos chance de ahorrar y de irnos para allá. ¿Cuáles eran el propósito de la fiesta? Bueno, esta fiesta se encuentra como un eslabón, ¿se dieron cuenta? Está en medio, como una unión entre las 3 fiestas de la primavera y las 3 fiestas del otoño. Primavera, empezábamos con la Pascua, luego panes sin levadura y luego primicias. Y después en medio está Pentecostés y después en otoño están las 3 otras fiestas. Entonces era un eslabón. Se trataba de traerle al Señor el grano nuevo, es decir, las cosechas. Se trataba de una fiesta también de unificación del pueblo. Y también el Señor les invitaba en Pentecostés a ser misericordiosos y a ser buenos con los que no tenían. Es decir, con los pobres. ¿Ok? Muy bien. Otra cosa que tenía Pentecostés es esto también que me gustó.
En el verso 17, si usted no ha cerrado su Biblia ahí, dice, desde el lugar en que residan, traerán 2 panes. ¿Cuántos panes iban a traer? 2 panes. Pero mire, hasta los ingredientes y la cantidad de ingredientes, el Señor les da instrucciones ahí. Dice, traerán 2 panes hechos con 4 litros de flor de harina y cocidos con levadura, que serán las primicias ofrecidas al Señor como ofrenda mecida. Entonces, también traían 2 panes. El sacerdote tenía que mecerlos, esos panes, delante de la presencia del Señor. Y luego en el 18 dice, con el pan ofrecerán 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro del ganado y 2 carneros. Los ofrecerán en holocausto al Señor, junto con sus ofrendas y sus libaciones, como ofrenda encendida de olor grato al Señor. Qué hermoso, ¿no? Traías 2 panes por familia, 7 corderos, el macho cabrío, el becerro. Era una ofrenda de dar al Señor en gratitud a lo que el Señor les había dado. Ahora bien, también qué celebraba y qué celebra el pueblo de Israel en Shavuot. Bueno, ellos también conmemoran la entrega de Dios de las leyes al pueblo de Israel, y esto lo encontramos en Éxodo capítulo 19, verso 1 y 2. Éxodo 19, verso 1 y 2, dice la palabra del Señor así: los hijos de Israel llegaron al desierto de Sinaí al cumplirse 3 meses de haber salido de la tierra de Egipto. Entonces, de Egipto salieron el 14 de Abib. ¿Se acuerdan cuándo salieron de Egipto? El día de la Pascua. Cuando ellos pintaron sus dinteles con la sangre del cordero, ¿verdad? Ese día en la noche salieron. Pasaron 3 meses para llegar a Sinaí. Entonces ellos relacionan el día de Shavuot, que son 50 días después de las primicias. Ellos relacionan ese día con el día que el Señor les entregó las leyes. Después de salir de Refidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, acamparon allí delante del monte. Entonces, en esa fecha también de Shavuot, el pueblo celebra la conmemoración de las leyes que el Señor les dio a esa naciente o a esa recién nacida nación llamada Israel. Y eso lo vemos en Éxodo. Ahorita estamos leyendo Levíticos. Ustedes están en el plan de lectura, estamos en Levíticos, que era lo que el Señor le instruía a los sacerdotes para que ellos pudieran enseñar la ley al pueblo. Entonces, eso también pasaba en Shavuot. Ok, algo más que pasó en el tiempo de Cristo Jesús, el día del Pentecostés, el advenimiento del Espíritu Santo. Entonces, Cristo Jesús murió en Pascua, Cristo Jesús resucitó el día de las primicias, Cristo Jesús ascendió al cielo, pero le dijo a sus discípulos, no se vayan a ir, todavía no vayan a hacer el trabajo que les dije hasta que venga el Espíritu Santo a sus vidas. Y eso sucedió justamente en la fiesta del Pentecostés. Si usted va conmigo a Hechos, capítulo 1 y verso 8, vamos a dejar el lugar a Fer para que lea Hechos 1, 8, por favor. Vamos a ver qué dice ahí. Primero, si quiere, Fer, lee el 4. Hechos 1, 4. Vamos a ver qué dice. Amén. Adelante. 4, la palabra de Dios dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén. De Jerusalén. Perdón, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Así es, ahí está. No se vayan hasta que venga la promesa del Padre, ¿verdad? Ahora el 8, por favor, Fer. ¿Qué dice? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Entonces, he ahí, hermanos amados, el advenimiento del Señor, de no moverse ahí de Jerusalén. Tenían que esperar la promesa que oyeron de Él, el advenimiento del Espíritu Santo, y cuando Él venga, es decir, no estaba en la tierra el Espíritu Santo, pero cuando Él venga, cuando Él inicie el ministerio en sus vidas, van a recibir ¿qué? Poder. Van a recibir poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, eso era el plan del Señor. Van a recibir poder, ¿sí? Ahí en el verso, en el capítulo 2 de Hechos, vemos todo el acontecimiento de ese advenimiento. ¿Está conmigo ahí en Hechos capítulo 2? Y de cuando llegó el día de ¿qué? Ahí está la fiesta. Cuando todos estaban de todas partes del mundo, del mundo antiguo, venían con sus ¿qué traían? Cosechas. ¿Qué más traían el día de Pentecostés? Los dos panes. ¿Qué más traían? El becerro, los 7 corderos y el macho cabrío. Entonces todos venían de cualquier parte del mundo. ¿Cómo estaba Jerusalén? Estaba lleno, una fiesta grande. Bueno, cuando llegó esa fiesta, dice el capítulo 2, todos estaban juntos en el mismo lugar, hablando de los discípulos. De repente un estruendo como un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraba. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse a cada uno de ellos. Esto lo está escribiendo Lucas. Hecho lo escribió Lucas, él está escribiendo esto. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. En su traducción original, en otros idiomas. ¿Ok? Dice aquí, empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu Santo les llevaba a expresarse. Verso 5. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Por qué? Porque era la fiesta del Pentecostés. Y entonces, al escuchar aquel estruendo, la multitud se juntó, estoy en el 6, y se veían confundidos, porque los oían a los discípulos hablar en sus propias lenguas. Estaban atónitos, verso 7, y maravillados, y decían, fíjense, ¿acaso no son galileos todos los que están hablando? Porque se conocían muy bien. Los galileos tenían unas formas específicas de ser. ¿Acaso no son ellos galileos los que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Y lo hablaban perfectamente bien. No sé cuánto de qué hablan en inglés, pero no lo hablamos como es, perfectamente. No falla. Bueno, ellos lo hablaban de una manera perfecta, estaban atónitos, porque el rostro era de Galileos. Se lo voy a poner un ejemplo, ¿no? Un compañero de aquí de Chiapas hablando un alemán perfecto, ¿no? Y tú ves el chapaneco. De veras, sí, porque tiene su vasito de pozole y hace así, mira. Pero habla un alemán perfecto. Bueno, eso es lo que los admiraba a ellos. ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestra lengua materna? Verso 9. Ahí están las nacionalidades. Díganlo conmigo. Allá, aquí hay ¿qué? Partos. ¿Qué más? ¿Qué más? Elamitas. ¿Y los que habitamos en dónde? ¿En dónde más? ¿En dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Verso 10. ¿En dónde más? Frigia. ¿Quién más? Panfilia. Los de Egipto. Aún en las regiones de África. ¿Qué más? Romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos. ¿Qué otras nacionalidades? Verso 11. Árabes. ¿Y qué más? Y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Todos ellos estaban atónitos y perplejos del público.
y se decían unos a otros, ¿y esto qué significa? ¿Qué es esto? ¿Sí? Pero otros se burlaban y decían, estos cuates están llenos de mosto. En otra traducción dice, están borrachos. Están borrachos. Eso les daba a ellos entender. ¡Wow! Ese era el poder del Espíritu Santo de Dios que venía sobre ellos. Que iban a hablar en otros idiomas y les iban ellos a estar hablando de las maravillas de Dios a todas esas gentes que estaban en la fiesta del Pentecostés. Ahora sí entendemos, ¿verdad? ¿Por qué habían personas de muchas partes del mundo? Porque se celebraba la fiesta del Pentecostés. Entonces, eso fue una algarabía. Y empezaron, hermanos, a hablar de Cristo Jesús. El Espíritu Santo a ellos los llenó. Esa se llama la llenura o la plenitud del Espíritu Santo, que los hizo hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Y ahí están todos los idiomas que hablaron. Entonces, miren, por eso la iglesia pentecostés o la denominación pentecostés o pentecostal le da mucho énfasis, ¿verdad? A la llenura del Espíritu Santo, a hablar en otras lenguas. Nosotros somos una iglesia también pentecostés, pero que tenemos un orden para hablar en otras lenguas, porque ellos, los que estaban ahí, ¿qué cosa? Entendían el mensaje que les daban los discípulos en sus propias lenguas, ¿verdad? Por eso Pablo dice, si tú hablas una lengua que no entiendes, pero el Espíritu Santo te puso a hablar esa lengua, que también haya una interpretación para que todos seamos edificados de lo que estamos diciendo. Entonces, sí creemos que el Señor te puede, de repente puede llenar el Espíritu Santo y puedes hablar en otra lengua, un árabe, ¿no? Imagínense a Saíd hablando árabe aquí, ¿no? Y ni lo sabe, pero el Espíritu Santo vino y ¡pum! Lo llenó y habla árabe. ¿Con qué propósito? Bueno, a lo mejor en la transmisión en vivo hay un árabe viendo, ¿no? Y, ¿cómo es posible esto, no? Bueno, entonces tenemos que tener eso en mente, que la lengua que el Señor les dio, ese poder que el Señor les dio, esa llenura que el Señor les dio, iba a hacer que ellos llevaran el mensaje de Cristo hasta el último de la tierra, ¿ok? Entonces, a partir de ahí, a partir de Pentecostés, inicia el tiempo de la iglesia. Ahí nace la iglesia de Cristo Jesús. Antes de ese evento, no existía la iglesia. En el Antiguo Testamento no hay iglesia. Y aquí está la prueba, ¿verdad? En Hechos 2, ahí mismo donde estamos, entonces se levanta Pedro, porque todos decían, ¿qué es esto? Que alguien nos explique qué está pasando aquí. Y entonces el Señor o el Espíritu Santo levanta al apóstol Pedro, y ahí en el verso 14 dice, Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y con potente voz, qué vozarrón de Pedro, con potente voz dijo, varones judíos y ustedes habitantes de todo Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Yo no sé en qué idioma lo estaba hablando Pedro, estaba lleno del Espíritu Santo. A lo mejor un rato en un idioma, un rato en otro, o a lo mejor habló ese discurso en varios idiomas, no lo sé, pero él está hablando con poder. Y luego entonces dice en el verso 15, contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel y empieza a predicar el apóstol Pedro. Y empieza a decir, en los últimos tiempos el Señor iba a derramar su espíritu sobre toda carne y empieza ahí a hablar ¿de quién? De Cristo Jesús. Porque para el pueblo de Israel, Cristo era un ¿quién? Un profeta mentiroso, un profeta ¿qué? Fracasado, un profeta loco, fraudulento,
algunos de los del Sanedrín dijeron, este saca demonios, ¿por qué? Por el poder del diablo, por el poder de Belcebú. Y muchos se quedaron con esa imagen de Cristo. Entonces, cuando llega el Espíritu Santo, ellos tenían que hablar de Cristo Jesús, que Cristo era Dios hecho carne. Y allí en el verso 22, él habla de manera muy fuerte y dice, varones israelitas, escuchen mis palabras. Ay, escuchen mis palabras, dice ahí, ¿verdad? Dice ahí, Jesús Nazareno, ahí está Jesús. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado, el verso 23, y el conocimiento anticipado de Dios, y ustedes lo aprendieron y lo mataron, y por medio de hombres inicuos crucificándolo. Verso 24, pero Dios lo levantó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. Y ahí empieza a explicar el apóstol Pedro a los que estaban allí, empieza a decirles de quién era Cristo Jesús. Muchas gracias, Yucho. Empieza a decirles quién era Cristo Jesús. Y dice aquí en el verso 41 y 42, usted va conmigo ahí en su Biblia, fue así, después de ese discurso, fue así como los que recibieron su palabra, después de recibir su palabra, fueran ¿qué? Bautizados. Porque esa era la fórmula de Cristo Jesús. Vayan por el mundo, hagan discípulos y luego bautícenlos. Bueno, aquí se cumplió. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día del Pentecostés, se añadieron a ese grupo de discípulos, ¿cuántos? 3,000. Dice, ¿cómo? O sea que los vieron así, ¿verdad? 500, como 3,000. Como 3,000 personas, hermanos, qué bendición, qué maravilla. Y es ahí en donde arranca la iglesia de Cristo Jesús. Ahí está la iglesia de Cristo Jesús, arrancando con 3,000 y los que estaban en el aposento alto, los discípulos, en donde arranca la fiesta de Cristo Jesús, la iglesia, perdón, de Cristo Jesús. Y entonces inicia ese tiempo. En Mateo 16:18 dice, sobre esta roca, le dice Pedro, ¿verdad? Sobre esta roca, que es Cristo Jesús, edificaré en tiempo futuro mi iglesia. Bueno, llegó la iglesia y dice, mi iglesia. Es decir, ¿la iglesia es de quién? La iglesia es de Cristo. Por eso yo les puse hace un rato, ¿verdad? Ahora se los pongo aquí en rojo, que a partir del Pentecostés arranca el tiempo de la iglesia. El Señor hace un alto en su reloj profético con Israel. Los deja en stand-by a Israel a partir del sacrificio de Cristo Jesús. En las 70 semanas de Daniel que un día vamos a estudiar, en la última semana el Señor hace un alto. En la 69 le pone un pausa y arranca un programa con su iglesia. Edificaré mi iglesia. ¿La iglesia es de quién entonces, hermano? La iglesia es de Cristo. Mira, esta postal me gustó porque la iglesia dice ahí, iglesia de Cristo. La iglesia es de Cristo. A veces tenemos una mala manera de hacer, de hablar, ¿no? Decimos, oye, ¿dónde fue el servicio? Allá en la iglesia del pastor fulano. A veces lo hacemos nada más para identificar la iglesia o el lugar, ¿no? Pero es incorrecto realmente decir, ¿dónde? En la iglesia del pastor tal. ¿A qué iglesia vas? A la iglesia del pastor tal. Porque para que nos entiendan los demás, ¿no? Pero lo correcto es decir, la iglesia fulana, ¿no? Gosén. Pero la iglesia, que somos nosotros, los que el Señor ha salvado, los que el Señor ha redimido, es de Cristo Jesús. Ahí está Mateo 16:18 que decía hace un rato. Y vamos a ir muy rápidamente para que vayamos viendo con propiedad
lo que el Señor nos enseña acerca de la iglesia. La iglesia es de Cristo porque la redimió. Le dijo el Señor a Pedro, bueno, ¿y la gente quién dice que soy? Y entonces unos dijeron, eres un Elías, eres un profeta. Y Pedro le dijo, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, verso 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no podrán vencerlas. Entonces la iglesia es de Cristo. Y allí en Hechos 20, el apóstol Pablo está haciéndole una advertencia a los hermanos ahí en Hechos capítulo 20 y verso 28. Dice, yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, les está hablando a los líderes, para que cuiden de la iglesia, ¿de quién? El Señor. Del Señor. Para que cuiden de la iglesia del Señor. ¿Ok? Que Él, o sea, el Señor, ganó por su propia sangre. Mire, esto es maravilloso. La iglesia de Cristo es una, solamente una. Es la iglesia de Cristo. No tiene apellidos, solamente tiene nombre. Se llama Iglesia de Cristo. Y punto. La iglesia de Cristo es una. No tiene apellidos, solamente tiene un nombre. No tiene sobrenombres. ¿Quién es la iglesia de Cristo? La que Él ganó con su sangre. La que está fundamentada en su palabra, no en palabra de hombre, no en tradiciones de hombre. La que pone su fundamento en Cristo Jesús. Qué maravilloso es esto. Una cosa es la iglesia de Cristo y otra cosa son las religiones. ¿Verdad? Es otra cosa muy diferente. Ser la iglesia de Cristo o la iglesia de Cristo a las religiones o denominaciones. ¿Y hay? Muchísimas. Con algunas denominaciones coincidimos porque compartimos las doctrinas fundamentales de Cristo. Por ejemplo, una doctrina fundamental, Cristo Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios y Dios Padre es Dios. Una doctrina fundamental. Pero si por ahí alguien se dice ser la iglesia de Cristo y niega la deidad de Cristo, entonces está faltando a una doctrina fundamental. Y ellos no son la iglesia de Cristo. Entonces, esa es la doctrina fundamental. Y hay doctrinas secundarias. Hay algunas doctrinas que a veces no nos ponemos de acuerdo. Son doctrinas secundarias, pero no laceran, no confrontan la palabra del Señor. ¿Como cuál? Usar un velo. En algunas iglesias cristianas denominacionales las mujeres usan un velo. No pasa nada. Son mis hermanos. Compartimos las doctrinas fundamentales. No uso velo porque para mí el velo, dice Pablo, es ¿qué? El cabello de la mujer. Entonces, pero si quieren usar velo, dice el apóstol Pablo, no tenemos ningún problema. No vamos a tener algún tipo de situación por eso. Entonces, la iglesia de Cristo es una sola iglesia, con aquellas que compartimos las doctrinas fundamentales. Nosotros, hermanos, somos una iglesia fundamentada en la palabra del Señor. Por eso nos llamamos una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica. Porque mire, aquí está la voz del Señor. Aquí está la voz de Dios. Y si está en esta palabra bendita, lo hacemos. Así nos comportamos. Así vemos la vida con los ojos a la luz de la palabra del Señor. Me encanta porque el apóstol está diciendo ahí, cuiden de la iglesia del Señor, porque no es suya, le dice a los pastores. Cuídenla porque Él la ganó con su sangre. ¿Cuánto costó la iglesia de Cristo? La sangre de Cristo, su sacrificio,
dejar su gloria. Hoy escuchaba una prédica en la mañana que me encantó, que dice, cuando el Señor le enseñó a sus discípulos a orar, y le dijo, cuando ustedes oren, vayan y digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Y nosotros tenemos nada más que arrodillarnos para decirle, Padre mío, gracias por este día. Temprano los varones tempranito, ¿verdad? Es el tiempo de orar. Alguien por ahí avisa, es el tiempo de orar. Y cada varoncito dobla rodillas, bueno, yo así espero que sea, dobla rodillas y ora al Señor. Pero eso de orar, eso de que tú dobles rodillas, costó. Porque antes del sacrificio de Cristo, no podíamos llegar directo a la presencia del Señor. Estábamos destituidos de la gloria del Señor. Pero después del sacrificio de Cristo, hermano, después que sufrió el Señor con su propio cuerpo, entonces tú tienes acceso directo al Padre. Entonces, la iglesia costó el sacrificio, su vida, la vida de usted, costó el sacrificio de Cristo. Por eso el apóstol está preocupado por la iglesia y dice, cuiden la iglesia. Dice que en verso 29, yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Gracias a Dios en esta casa no hay ninguno. Luego dice en el verso 30, aún entre ustedes mismos, Padre mío. Y con sus mentiras, dice, aún entre ustedes mismos, algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos, dice. Por lo tanto, manténganse atentos y recuerden que de noche y de día, durante 3 años, con lágrimas en los ojos, siempre hemos aconsejado a cada uno de ustedes. El apóstol está preocupado porque dentro de la iglesia dice que se levantarían lobos rapaces. ¿Qué hace ese lobo rapaz? Miente. Ese lobo rapaz, mire, interpreta de una manera errónea la palabra del Señor. Y ese lobo, ¿verdad? No ama a la iglesia de Cristo. No le costó. Entonces, como discípulos de Cristo y pertenecemos a esa iglesia de Cristo, debemos amar a la iglesia, cuidar a la iglesia, estar, amados hermanos, firmes en la palabra del Señor para que esta iglesia sea una iglesia de Cristo. Pregunta allá en casita. ¿Estamos amando la iglesia de Cristo? Amén. Haga una reflexión y se lo voy a volver a preguntar. ¿Estamos amando a la iglesia de Cristo? Dios nos libre de ser de los separatistas. Dios nos libre de ser de los que acabamos al hermano que está tirado. Aquel que cayó, aquel que resbaló. ¿Qué dice la palabra del Señor que debemos hacer? Tú como espiritual, lo voy a poner en este contexto. Tú que amas la iglesia de Cristo. ¿Qué dice? Si está tirado el hermano allá, sangrando, porque resbaló, porque quedó tirado, como en la historia del buen samaritano. Dice que pasó un sacerdote primero, ¿verdad? Lo vio, pasó de largo. Luego pasó un levita, un sacerdote de los que estaban ahí. ¿Y qué hizo? Lo ignoró. Amaban a este hombre, pero luego vino un samaritano, uno del pueblo extranjero, que no se llevaban con los israelitas, con los judíos, y vio que estaba tirado allá el muchacho. Lo habían asaltado horas antes. ¿Y qué hizo el samaritano? Dice que bajó de su cabalgadura, fue movido a misericordia y llegó y estuvo ahí con él, lo levantó, lo lavó, lo llevó a un mesón, le dijo al mesonero, cuide de él, le pagó y lo dejó ahí. Voy a venir y si hay algo más que pagar, yo se lo voy a pagar. Y le dijo Jesús, ¿quién es su prójimo? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano, que era enemigo? ¿Quién es su prójimo? El que actuó con misericordia. Ese es tu prójimo. El que actuó con misericordia. Ayer hablábamos con un hermano, Señor lo bendiga, ¿verdad? Y decía él, ahora que él está pasando un proceso difícil, decía, son contaditos los que te llegan a restaurar. Los demás, palo, ¿verdad?
Ya cayó, hay una ilustración por ahí muy fea, ¿no? De un ataque de demonios contra un cristiano. Y llegaron los demonios, lo andaban cazando y por fin lo agarraron y lo despedazaron y lo malhirieron y quedó tirado el cristiano y fueron con su jefe, le dijo a su jefe, ¿lo matamos, señor? Le dijeron al diablo. No, 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 dijo el diablo. Sus mismos hermanitos se van a encargar de matarlo. Y es una realidad. Pero esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo ama. Por eso le decíamos a los hermanos que no vinieron hoy, los extrañamos. Y a Ab, allá, ¿verdad? Adelante, Ab. Los que están pasando un proceso ahora. No sé si usted ya se tomó el atrevimiento, cuando menos dio un mensajito a Ab, a Jazz, a Saraí, pues ya no puede ahorita, aunque yo ya dije que al final de cuando ya esté más nadita, volar con ella, porque estas cosas no deben hacerse, pero a ellos, a hermana Lupita, mire, ellos, Margarita no vino hoy, bueno, no sé si esté conectada por ahí Margarita, pero si no, mañana las mujercitas, ¿verdad? Hola Margarita, te extrañamos. Con decirle eso, mire, estamos ¿qué? Amando la iglesia de Cristo, cuidando de nosotros mismos. Ahora voy a volver a repetir la pregunta. ¿Estamos amando a la iglesia de Cristo? Amén. Ya bajaron los amenes, ¿verdad? Eso es amar. Y ahí empieza la historia de la iglesia de Cristo. Mire, la iglesia de Cristo es la novia del Cordero. Es la novia de Cristo. Una novia que no empezó así como está ahí en la foto. La palabra habla de que estábamos como en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero esa iglesia de Cristo es la iglesia que el Señor está purificando. Y ahí en Efesios capítulo 25, perdón, capítulo 5, gracias ahí. Capítulo 5 habla de ese trato del Señor con la iglesia novia. Si usted está ahí conmigo en esa palabra, dice en el 25, Said, por favor, ¿qué dice? Esposos, allá en casita también tengan la mano su Biblia para leer en cualquier momento. ¿Lo tenemos? A ver, el que lo tenga, adelante. Ver. Esposos. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así ¿sí? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Verso 26, ¿para qué? Para santificarla. ¿Qué más? Él la purificó en el lavamiento. En el lavamiento del agua. O sea que el Señor nos está ¿qué? Purificando, nos está santificando, nos está lavando por medio de la palabra. Verso 27, Fer. A fin, ¿con qué fin? Presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Amén. Sino que fuese santa y sin mancha. Ahí está. Entonces, Él llama a la iglesia y la está lavando. ¿Por qué la tiene que lavar el Señor a la iglesia, hermano? Porque está sucita. Está sucia. Para que luego mire cómo se ve esa novia ahí, mire. Un día vamos a ver la foto de nuestras hijitas así, de novias. Algún día, menos hoy. Pero el Señor está purificando, está lavando a su iglesia, hermanos. Así que tengamos paciencia. Diga al que está a su lado, tenme paciencia, por favor. Me están... A ver, voltea el que está atrás y míralo y dígale, tenme paciencia, hermano, dile ahí. ¿Eh? ¿Qué será que está usando el Señor ahí? ¿Un trapito húmedo? ¿Estará usando de ese anticorrosivo? ¿Cómo se llama? Tiller.
cloro y sosa cáustica, algunos que otros por allá. Pero tenme paciencia, el Señor me está lavando. Muy bien. La iglesia a partir de Pentecostés sigue adelante. El Espíritu Santo sigue haciendo una obra en todos aquellos hermanos en todo el mundo que son elegidos por el Señor para pertenecer a la iglesia de Cristo. En Mateo 28, 19, 20 encontramos la gran comisión que dice, id. Ajá. ¿Qué más? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con vosotros enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he enseñado. Y aquí, todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Quién está, literal, digámoslo así, hablando literalmente, quién está aquí en el mundo con nosotros? Y estará con el Espíritu Santo. Nuestro amado Señor Jesucristo hoy está a la diestra del Padre. Pero hoy con nosotros, en ese verso de la Gran Comisión, está el Espíritu Santo. Y Él sigue llamando, y Él nos sigue llamando. Hace unos días en el discipulado poníamos nuestra fecha de aceptar a Cristo Jesús. Bueno, en esa fecha el Espíritu Santo te llamó, te selló y ahora te está lavando, te sigue lavando. La obra del Espíritu Santo sigue, hermanos, desde aquel Pentecostés, desde aquella fiesta del Pentecostés. La era de la iglesia está en continuo crecimiento. El Espíritu Santo sigue obrando, primero en aquellos que no son de Cristo. Él les redarguye de pecado. Hay gente que piensa que no tiene pecado y está más contaminado y perdido, pero dicen, yo estoy bien. Bueno, es el Espíritu Santo quien redarguye de pecado a esas personas. El Espíritu Santo les sigue enseñando la verdad a los que son de Cristo. El Espíritu Santo sigue siendo nuestro maestro. En Hechos 2, 46, 47, ¿lo puedes leer, Clau, por favor? Y Coquita va a leer 2 Corintios 3:3. Hechos 2, 46, 47. A ver, ¿qué dice? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Los que habían de ser salvos. Entonces, mire, la iglesia testificaba de Cristo. ¿Cómo testificaba de Cristo la iglesia? Con su testimonio, con su estilo de vida. No recuerdo qué día hablamos con el doctor, que Dios lo bendiga, el doctor que está en mi proceso. Y empezamos a hablar de Cristo y él estaba recibiendo esa palabra de Cristo que estábamos dando. Pero luego dijo, pero es que dice, la verdad es que la no sé qué familiar ahí de ellos, una familiar, dice, ella dice que es cristiana, pero es mala. Así dijo. Es que ella es la única cristiana aquí, pero es la más mala de la familia. Yo, padre mío. Entonces, mire, hermanos, no es el título, no es lo que tú digas, es tu estilo de vida, es tu testimonio. Así testificaba la iglesia, esa primera iglesia. Se reunían en el templo, compartían el pan, comían juntos con alegría y con qué más, y sencillez de corazón. Bueno, un verso antes dice que vendían sus propiedades y sus posesiones y todo lo compartían entre todos según la necesidad de cada uno. Mire qué testimonio daba. Porque no había nadie que sufriera ahí, todos estaban unidos, todos estaban unánimes, estaban felices, estaban alegres. No tenía tanto valor la propiedad aquí en la tierra porque sabían que tenían una vida más allá de esta tierra. Y con esa actitud ganaban a las personas que no tienen a Cristo. Alguien no puede decir nada, mire, pero con su vida va a llegar el momento en que se va a acercar alguien y le va a decir, yo no sé qué tienes, pero tienes algo diferente, hermano.
Y es el momento en que tú le digas, mira, lo que pasa es que yo tengo a Cristo en mi corazón. Y el Señor también quiere estar en tu corazón. Qué hermoso. Pero hay veces que dicen, oye, tú eres, me pasó hace mucho tiempo, oye, ¿tú eres cristiano? Sí, desde hace años. Pues nunca lo supe. Nunca supe que eras cristiano, eras mi hermano. ¿Sí? Porque no reflejábamos a Cristo. Mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a la iglesia, a los que habían de ser salvos. Pregunta de examen, ¿cómo los añadía a la iglesia el Señor? Bautizando. Eso, ganó fe el pozol de hoy. Bautizándose. Así es. ¿Tú tienes a Cristo? Sí, yo creo en Cristo Jesús. Para ti es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, es Dios. Entonces, eres un discípulo nuestro, soy un discípulo. Pero te van a arrastrar ahí los religiosos. No me importa. Perfecto. Bienvenido a la iglesia, bautizarnos. ¿Verdad? Gracias, Fer. Entonces, el Espíritu Santo sigue obrando. Segunda de Corintios 3, aquí en tu coquita. Adelante, por favor. Siendo manifiesto que la carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en la tabla de carne del corazón. Amén. Gracias, Coquita. Cuando llegó el Pentecostés y cuando llegó el Espíritu Santo de Dios, entonces la ley, los mandamientos, se dejaron de escribir ¿en dónde? En piedras. Y ahora el Espíritu Santo las está escribiendo ¿en dónde? ¿Ya se dieron cuenta? Amén. El pueblo de Israel conmemoraba el inicio de los mandamientos, cuando Dios les dio las tablas allá en el Sinaí. ¿Se acuerdan de eso? Pues ahora en Pentecostés también el Señor nos da los mandamientos, pero ya no en tablas de piedras, sino ahora los mandamientos están ¿en dónde? Y Él los sigue escribiendo allí. El Espíritu Santo sigue trabajando por dentro de nosotros. Esa es la obra continua. Por eso cuando uno quiere, resbalar, el Espíritu Santo está diciendo, ojo, porque allí está mi palabra. Tú sabes mi palabra y el Espíritu te va guiando a toda verdad. ¿Cuántos alaban ese ministerio del Espíritu Santo de Dios? Mire, les redarguye a los que somos de Cristo. El Espíritu Santo nos sigue santificando, nos impulsa a caminar en Cristo, nos bautiza. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo, cuando Él nos hace ser parte de la iglesia. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, cuando somos ahora parte de la iglesia. Esto es maravilloso. ¿Y qué dice el verso 18? ¿Alguien lo tiene por ahí? Amén. Adelante, por favor. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados Ahí está. de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Amén. Nos va transformando como por el Espíritu del Señor. Entonces, hermanos, a ese mismo proceso, mire, pasa en todos lados. Allá hay iglesias, traté de jalar iglesias de varios lugares del mundo. ¿Ya se dio cuenta de eso? Hay africanos, hay coreanos, hay ingleses, hay hasta en Ucrania, que son los que están ahí arriba. Parecen mexicanos, pero son ucranianos. ¿Sí? Entonces, el Señor sigue llamando a través del Espíritu Santo, de forma tal que usted habla con un cristiano de otra nacionalidad y hablamos el mismo lenguaje. Hablamos el lenguaje de Cristo. Hablamos, hermanos, la misma obra de Cristo. Nos tenemos ese cariño como si nos conociéramos de años. Tenemos esas afinidades. Cuando usted encuentra a alguien y le dice, oiga, ¿usted es cristiano? Sí, yo también soy. Gloria a Dios, es mi hermano, qué lindo. Confía. Y luego ves que sí, realmente es cristiano. Es una gran bendición. Eso es maravilloso. Como si lo conociéramos de año, hablamos la misma palabra, el mismo pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera. En la fiesta de Pentecostés, mire, trajeron, los judíos traían ¿qué? ¿Cargando qué? Sus cosechas, sus frutos. Traían 2 panes, traían sus animalitos.
Pero en la fiesta del Pentecostés de la iglesia, ¿qué eran las cosechas que trajo Pedro? Las almas. ¿Ya se dio cuenta? ¿Ya se dio cuenta la comparativa? El pueblo de Israel traía cargando sus cosechas de frutos, pero para el Espíritu Santo la cosecha de frutos era ¿qué? Almas. Ahí se cumple la fiesta de las cosechas con todas las almas que trajeron. Y nosotros en nuestro Pentecostés, en nuestra fiesta del Pentecostés, que hoy no la celebramos como lo celebran los judíos, en lugar de traer cargando aquí nuestras cosechas, ¿qué le vamos a traer al Señor, hermano? ¿Qué vamos a traer? Almas, más discípulos. Y hacer discípulos. Entonces, en Pentecostés traían las cosechas, en Pentecostés traían los animalitos, los corderos, pero en Pentecostés el Espíritu Santo trajo a la iglesia de Cristo Jesús. Por eso la pregunta de esta mañana es, ¿cómo va tu cosecha? Ahora vamos a aplicar el Pentecostés a nuestras vidas. ¿Cómo va tu cosecha? ¿Sí? ¿Cómo va? Y esto es algo que a lo mejor yo no lo estoy diciendo, recíbalo de parte del Señor a su vida, usted que es Pentecostés. Por allá a veces decimos de broma, ¿no? ¿Es Pentecostés o es Pleitecostés? Porque, hermanos amados, si nosotros somos la iglesia de Cristo, tenemos que tener frutos. Traer frutos. Y estamos hablando del fruto del Espíritu Santo de Dios que se está formando en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios nos está renovando, nos está transformando, nos está limpiando, nos está santificando. Y eso debe producir el fruto del Espíritu Santo que está en Gálatas 5, que dice que es el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia. Ahora con Saraí, el Señor está probando la paciencia de Ab, de Yas, de nosotros, de las abuelitas. El Señor ya hizo un milagro en Saraí, pero todavía no sale. ¿Y qué pasa como seres humanos? Queremos que ya salga, salga, rápido. Paciencia, amor, gozo, paz, paciencia. ¿Qué más? Benignidad.